La comunicación es un territorio, es un campo, es un área que específica y de manera inequívoca pertenece a las decisiones de marketing. Por lo tanto, vamos a centrarnos tan solo a estos 5 temas dedicados a comunicación. Vamos a revisar en la última parte, de manera quizás más detallada, los parámetros para la toma de decisiones sobre un plan de medios, es decir, aquello que hemos visto en el último de los capítulos, y querría añadir una brevísima visión general de la comunicación en redes sociales. El punto de partida, es decir, que no es de esta recapitulación, es, yo diría, de todo el módulo, o el enfoque o la hipótesis, es que la exposición que hacemos del área de comunicación para vosotros no es la que haríamos si se tratara de formar a especialistas en comunicación o a publicitarios, ¿no? Lo hacemos pensando en que vosotros, los receptores de esta información, estáis estudiando un MBA y, por lo tanto, damos por supuesto que no pretendéis ser especialistas, sino personas que tienen cierta vocación o voluntad de tomar decisiones en comunicación, como en otras áreas, pero también en comunicación. Es decir, es muy diferente formar a personas que son especialistas en comunicación que formar a personas que tienen que hacer una toma de decisiones en el área de comunicación. Este es el punto de partida, esto es el enfoque con el que tratamos las cosas. Y el índice que vamos a ver en estos, yo calculo que será como una media hora, que habría no pasar de ese tiempo para no robaros más minutos, es, por un lado, revisar el concepto de comunicación integral, ver después aquello que llamábamos las 4 responsabilidades de gestión y, por último, añadir algunos criterios para la comunicación a través de las redes sociales. El concepto de comunicación integral. Yo creo que tiene más importancia de lo que parece, incluso yo diría más importancia del tiempo y espacio que yo le he dedicado en este módulo. Y eso sí que es una decisión muy estratégica, es una decisión muy de directivos, es una decisión de quien dentro de la empresa ocupa un lugar que le da una visión ancha, completa, del conjunto de la actividad de la empresa, y desde esa posición elevada, desde esa posición, diríamos, de ver en extensión cómo es la comunicación de mi empresa, se pueden tomar decisiones conducentes a esa comunicación integral. La comunicación integral es una manera de resumir algo que es necesario, que es importante. Porque una empresa, como bien conocéis, tiene muchos momentos y herramientas de comunicación. Una empresa se comunica hoy a través de un anuncio que hace en televisión, pero al mismo tiempo está siendo activa en redes sociales y mañana está patrocinando un evento deportivo y dentro de 6 días pues hace un mail de fidelización a sus clientes y pasado mañana, es decir, hay infinidad de herramientas de comunicación, momentos diferentes de comunicación y además, no se nos olvida, cada una de esas herramientas y cada uno de esos momentos de comunicación tiene un objetivo particular y concreto. Cuando yo hago una acción orientada a fidelizar a mis clientes, evidentemente tengo un objetivo concreto, específico, que es conseguir una reiteración de compra o reforzar la lealtad de mis clientes. Por el contrario, cuando estoy utilizando las redes sociales, lo que hago es crear un estado de opinión acerca de mi marca, y cuando hago un evento de presentación de un producto, el objetivo de comunicación es otro. Es decir, son muchas herramientas de comunicación, muchos momentos de comunicación de la empresa con sus públicos, cada uno de ellos con su objetivo particular. Pero, sin embargo, y de ahí nace el concepto, la palabra integral, todos esos momentos, todos esos distintos objetivos parciales, cada una de esas herramientas, todo el conjunto tiene que estar, digamos, armonizado o integrado en un solo mensaje. Ese solo mensaje es lo que podríamos llamar
la intención última de la marca con sus consumidores. Y lo hará de diferentes maneras en cada momento y a través de cada herramienta, pero tiene en todos, la comunicación tiene que estar presente, estar, digamos, como sustanciada aquello que quiero que sea mi mensaje de marca. Recordaréis quizás que en la clase lo que os invité es a que hicierais un viaje, ¿no?, por las distintas páginas web de Red Bull, que a mí me parece que de manera inequívoca es una marca que es muy consistente en su comunicación. Utilizará distintas herramientas, distintas presencias, distintos patrocinios, distintas formas de publicidad, pero en todas ellas late un único mensaje. Un único mensaje que nos habla de energía, de dinamismo, de invitar a tener una actividad dinámica, etcétera, etcétera, y todo alrededor de una bebida, ¿no? Es decir, ese mensaje es integral y lo hace, como bien os disteis cuenta, a través de distintas herramientas, pero hace además de distintos modos en distintos países, pero con una enorme coherencia. Esto es importante porque al final, en la mente de nuestros consumidores, de nuestros clientes, no podemos dejar un mosaico de pequeños mensajes. Tenemos que tratar de que en su cabeza resida una sola idea potente, que por cierto es eso que llamamos posicionamiento. Que, digamos, la percepción que haya sobre mi marca esté inequívocamente asociada a un solo concepto, ¿no? Pero es verdad que tenemos algún pequeño problema, incluso de carácter interno, que es que a veces la comunicación no está bien armonizada. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa son varios los emisores hacia el exterior. Es decir, yo puedo tener que el departamento de marketing se responsabiliza de las comunicaciones a través de los medios convencionales como televisión y demás. Por otro lado, ventas se ocupa de otro tipo de comunicaciones con los consumidores a través de promociones. El gabinete de relaciones públicas se ocupa de otras comunicaciones a través de redes sociales, y a lo mejor resulta que esos 3 o 4 departamentos, cada uno de ellos está haciendo hacia el exterior una comunicación que puede incluso ser contradictoria entre sí. Esto no es una situación hipotética, es una situación que se produce incluso con cierta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, es decir, un directivo que quiere que su comunicación con sus distintos públicos sea una comunicación armónica e integral, pues tendrá que vigilar cómo es la coordinación que existe entre los diferentes departamentos de su empresa, que son emisores hacia el exterior. Y en esta segunda parte hablamos de las responsabilidades de gestión, ¿no? Un poco repitiendo algo que he dicho al comienzo, es decir, un MBA no forma publicitarios, no forma técnicos en comunicación, sino personas capaces de tomar decisiones estratégicas sobre la comunicación de su empresa. Ese es un poco el enfoque para vosotros. O sea, yo todo lo que hablamos ahora decíamos, bueno, pues decíamos en el curso que un directivo tiene que asumir al menos 4 grandes responsabilidades en la gestión de la comunicación. Y estas son las que vamos a ver pormenorizadamente. La primera de ellas tiene que ver con la elección de agencia. Y he comenzado con una imagen o una pregunta que a veces surge, ¿no? Que es que si al elegir una agencia, pues un criterio sería si tiene muchos premios, si hace gala o alardea de haber conseguido muchos premios. Y yo no quiero convertirme en un líder diríamos, iconoclasta, un líder que está en contra de los concursos de publicidad, pero no hay ninguna duda que sí lo estoy. Que a mí me da mucho miedo los premios, que a mí me da mucho miedo una agencia que dice de sí misma que ha ganado muchos premios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi experiencia profesional me dice que hay muchas veces en que los premios pues no responden realmente a la entrega y a la calidad de dicha agencia, ¿no? Y de hecho, esta es una expresión que he utilizado en algún texto, yo creo que uno no debe buscar la mejor agencia, sino aquella agencia que mejor se responde a mis necesidades.
Y a lo mejor esa agencia que mejor responde a mis necesidades no es una agencia brillante que tiene en sus oficinas pues muchos leones obtenidos en Cannes u otro tipo de premios que se dan en Sao Paulo o en algunos otros lugares, ¿no? A lo mejor resulta que lo que es una agencia que me promete y me garantiza que me va a dar servicio, que entiende mis necesidades, que entiende mi posición en el mercado. En fin, no debo, para ser justo, yo no debo con esto, digamos, lanzar una diatriba contra aquellas agencias que alardean de muchos premios. A lo mejor son muy buenas agencias, pero mi recomendación para vosotros es no dejarse seducir por el brillo de los premios que consigue una agencia. Si tienen premios está muy bien, pero vayamos más allá. Y yo os doy os he dado, ¿no?, algunas pequeñas recomendaciones sobre el proceso de elegir agencia. La primera cuestión era definir el perfil de la agencia buscada. ¿Qué tipo de agencia estoy buscando? Pero ¿qué tipo de agencia estoy buscando en función de cómo soy yo mismo como empresa y cuáles son mis necesidades? Si mi empresa, hablo de mí, mi empresa, está en un sector de servicios, pues probablemente el tipo de comunicación que necesita, el tipo de creatividad, el tipo de acciones promocionales son diferentes a las que yo necesitaría si estuviera en un área de gran consumo o en una empresa industrial. Es decir, el perfil de la agencia buscada no es sino un reflejo de cómo soy yo mismo. Una primera etapa es la preselección, que es hacer esa lista corta de 4, 5, 6 agencias que hemos conocido y que nos parece que responden a ese perfil. Esa preselección necesariamente pasa por cierto esfuerzo en el conocimiento de la agencia, pero más de la agencia en general, de sus personas y su estilo. Una agencia no tiene máquinas, no tiene tecnología, no tiene know-how. Esencialmente tiene personas. ¿Cómo sean esas personas? Empezando, por supuesto, por los directivos, va a marcar lo que yo espero de ella. Una vez hecha la preselección, una vez hecha esa lista corta de 4 o 5 agencias, o 3 o 5, llega el momento de la selección y es usual, no necesariamente debería ser siempre así, pero es usual que se haga mediante concurso. Y yo creo haberme expresado acerca de que es mejor, siempre es mejor, que el concurso sea solamente de ideas que creativo. A lo mejor no hemos tenido oportunidad de hablar sobre esto en el foro, pero un concurso creativo parece que es mejor. ¿Por qué? Pues porque, caramba, yo veo todo lo que la agencia es capaz de hacer, no solamente en ideas y estrategias, sino cómo desarrolla una campaña. Pero a mí me parece que eso es prematuro. Pedirle a una agencia antes de que empiece a trabajar para ti, antes de que tenga contrato contigo, que desarrolle una campaña creativa completa, sería como pedirle a un arquitecto que desarrolle no unos bocetos, sino que desarrolle el proyecto completo. Perdone, yo desarrollaré para usted el proyecto completo, cuando usted me haya contratado. De momento, yo lo que puedo poner ante sus ojos son ideas, bocetos, orientaciones generales. Si una agencia nos regala su creatividad, porque claro, cuando una agencia en un concurso hace todo el desarrollo creativo, lo que está haciendo es regalarte aquello que le es propio, te está regalando su trabajo. Yo, sinceramente, no me fiaría mucho de alguien que me regala su trabajo. Yo espero que los buenos profesionales vivan de su trabajo, no que me regalen su trabajo. No, bueno, es que, ¿sabes? Es que te regalas su trabajo, toda su creatividad, para que luego tú le hagas más encargos y entonces ya sí te cobraría. Pero, ¿no os parece que es una situación atípica que no se da en ningún caso? Ningún abogado regala su trabajo. Ningún consultor regala su trabajo. ¿Por qué entonces hemos de utilizar
como método de selección de agencias un concurso creativo en que pedimos que las agencias nos regalen su esfuerzo y su trabajo completo. Es mi opinión, y una cosa importante es fijar bien los términos de servicio y de remuneración. En España hay un refrán que dice: más vale una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Es mejor tener una sola vez, una conversación un poco clara, franca, bueno, realmente, es decir, ¿qué espero de ti y cómo vas a cobrar? Que no haber fijado bien los términos de remuneración y luego resulta, no, pero es que yo pensé que tú me debías, es que yo... En fin, la mejor relación es cuando hay transparencia en lo que va a cobrar la agencia en concepto de que el tipo de servicio que se le va a requerir, ¿no? Bueno, porque, y esto es, yo creo que no es una expresión mía, pero que mucha gente comparte, ¿no? Es decir, en el fondo la agencia no debería ser un proveedor más. Lo ideal sería que la agencia fuera tu socio en comunicación. Y digo la palabra socio, porque el socio comparte inquietudes, porque el socio comparte incluso información confidencial. Yo, como director de agencia de publicidad, pues he compartido información muy confidencial con mis clientes. ¿Por qué? Porque si yo no entro en el alma de esa empresa, si yo no entro en su interior, difícilmente voy a poder compartir sus necesidades, sus objetivos, sus estrategias. Y como la agencia no es un simple proveedor, sino que es un socio, pues los términos de relación tienen que ser transparentes, limpios, sin engaños por parte de uno y parte de otro. Queda una segunda etapa, que es la redacción. A veces va paralela a la anterior, que es la redacción del briefing. Perdón. ¿Qué pasa? El briefing es ese pequeño documento en el que la empresa marca los ejes de comunicación. ¿Y por qué tiene que ser la empresa quien lo marque? Porque la agencia por sí misma no puede fijar el rumbo de tu empresa. No puede decirte, no, tú lo que tienes que hacer es luchar por desbancar a no sé quién, lo que tienes que hacer, mire usted, eso es tu estrategia de tu empresa y es tu responsabilidad. La agencia puede ciertamente ayudarnos a caminar en ese sentido, pero ella no tiene ni conocimiento ni responsabilidades para tomar esas decisiones. Tú, a través del briefing, eres quien marca los ejes de comunicación. Y el brief tiene que ser breve. ¿Y por qué? No porque sea una obviedad, sino porque cuando tratamos de dar información en pocas líneas o en muy pocas páginas, entonces nosotros mismos nos obligamos a reflexionar más intensamente, a pensar más a fondo en la cuestión. Es decir, si yo escribo un briefing de 20 páginas, probablemente esté contando muchas cosas, pero no estoy centrándome en lo esencial. Si yo me esfuerzo por escribir brevemente, seguramente conseguiré decantar o poner el negro sobre blanco lo verdaderamente importante. Se dice de los españoles que cuando no sabemos muy bien qué decir, escribimos 20 páginas. Eso es lo fácil. Escribir mucho, decir mucho, dar mucha información es fácil. Pero solamente cuando hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre esas ideas es cuando llegamos a esa esencia, decir, mira, yo lo que tengo que decir a mi agencia es esto. Eso es lo que tiene que saber. Esto es aquello que tiene que ayudarle a construir camino. Y realmente, en el fondo, ese briefing debería esencialmente constar de 4 grandes rasgos. Agencia, mira, este es mi target, este es el grupo objetivo al que me quiero orientar. Esta es mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor es que es mi promesa para este target, que es lo que yo quiero presentar como promesa a este target. ¿Cuáles son mis objetivos, tanto comerciales como de comunicación? ¿Y cuál es esa personalidad de marca sobre la cual tenemos que construir toda esta comunicación? Estos son, en el fondo,
los 4 grandes rasgos que deben estar claros en un brief. ¿Puede que haya más información? Sí, seguramente la agencia también agradecerá disponer de cierta información de mercado, información sobre los competidores, algunas otras informaciones, pero que yo juzgaría siempre como secundarias en relación con el núcleo del briefing: target, propuesta de valor, objetivos y personalidad de marca. Esa es tu responsabilidad, redactar un buen briefing. El tercer punto tenía que ver con esa otra responsabilidad que consiste en ser capaces de evaluar la propuesta creativa que nos hace la agencia. Es decir, yo he dado un briefing a la agencia y al cabo de unos días la agencia vuelve con su proyecto de creatividad, con sus bocetos o como queramos llamarlo, ¿no? Y tu responsabilidad no es ser creativo, tu responsabilidad es ser capaz de evaluar esa creatividad. Yo os di en los textos unos criterios sencillos de evaluación de dicha creatividad. No hay ninguna regla mágica para saber si una propuesta creativa es excepcionalmente buena o no lo es. Pero por lo menos sí podemos tener algunos criterios. Mire usted, por ejemplo, el más sencillo de todos. En esta creatividad hay una presencia del emisor, hay suficiente presencia de la marca o no. Hay una propuesta de valor inequívoca, el consumidor percibe aquí una ventaja competitiva, algo que le atrae, algo que... Y eso sí es un criterio para evaluar. Y hay una cuestión que no se debe utilizar, que es el criterio, un mal criterio, es el me gusta. Mira, la creatividad no te debe gustar a ti, que eres la directora de la empresa. Debe gustar al público objetivo de tu producto. Y a lo mejor tú, directora de la empresa, no eres ni muchísimo menos parecida al público objetivo al que va dirigido tu producto. Por lo tanto, aplicar sobre esa creatividad tus criterios personales, el me gusta o el no me gusta, pues puede que sea un error, porque lo que tendrías que preguntarte es, ¿esta creatividad, este tipo de comunicación, llega al corazón de mi público? ¿Llega al cerebro de mi público? ¿Lo entenderá? Y en el fondo habría un gran criterio para valorar si la creatividad es ok o no es ok. Es cómo responde esta creatividad a lo solicitado en el briefing, porque en el fondo yo he dado unos ejes, ¿no?, en mi briefing a la agencia y ella me devuelve una creatividad que debe responder a lo solicitado. Digamos, esta creatividad responde al target que yo he marcado, responde a los objetivos de comunicación que he propuesto, responde a la propuesta de valor que quiero transmitir, transmite la personalidad de mi marca. Al final es poner en un plato de la balanza cuál fue mi briefing, poner en el otro plato de la balanza qué es la propuesta creativa que me hace la agencia. Al final eso tiene que haber equilibrio entre ambas. Y en algunos de los anuncios que estuvimos viendo yo añadí algo, no tener miedo a la creatividad. Es decir, algunas personas que somos más analíticas o que por formación venimos de campos más técnicos, pues podemos tener tendencia a expresar las cosas de manera muy analítica, muy argumentada, muy, perdonadme la expresión, tipo ingeniero, ¿verdad? Pero claro, si yo acudo a una agencia o a unos publicitarios es para que me ayuden a poner mi mensaje racional, mi mensaje argumental, ponerlo en términos simbólicos o metafóricos que sean capaces de llegar al corazón y a la mente del consumidor. Eso es la creatividad, una conversión de unos códigos de comunicación en otros códigos de comunicación. Aunque no fuera el mejor ejemplo del mundo, pero probablemente recordéis aquel anuncio de Audi, ¿no?, donde, bueno, de una manera bastante graciosa, bastante simpática, es decir, a través de un muñequito que se mueve, el Audi conseguía transmitir algo que técnicamente es difícil de contar. Si yo tratara de contar con palabras técnicas argumentadas, que es una caja sincrónica o una caja automática,
una transmisión automática, etcétera, etcétera, pronto lo haría muy difícil, muy complejo y muy poco inteligible. Sin embargo, la creatividad te convierte en imágenes, te convierte en símiles, en metáforas, ideas que movilizan, que llegan al consumidor. No tener miedo a la creatividad, pero no confundir creatividad con ocurrencias. Estamos rodeados de gente que puede ser muy graciosa, que dice cosas muy divertidas o que llaman mucho la atención, pero perdona, mi comunicación, la comunicación que yo quiero hacer tiene que ser persuasiva, tiene que ser seductora, tiene que ser convincente, pero no tengo por qué buscar el escándalo por el escándalo, llamar la atención por llamar la atención. Mire, yo cuando pienso en grandes marcas que ya tienen 100 años de vida, o 50 años de vida, o 70 años de vida, las marcas que realmente marcan, diría, el signo de toda una civilización, y hablo de IBM, hablo de Ford, o hablo de Sony, o hablo de marcas, ninguna de ellas, yo recuerdo haber visto una publicidad dirigida a provocar, o dirigida a llamar la atención, o dirigida a ser ocurrente. Y han hecho buena publicidad, y han hecho una excelente comunicación. Solo aquel que no tiene visión de futuro, solo aquel que no quiere durar en el tiempo, puede correr el riesgo de hacer una publicidad que solamente sea ocurrente. Ayer concretamente leía una noticia de una marca que no conozco porque no está muy presente en Europa, que es American Apparel. Es una marca de moda que se ha distinguido, parece ser, por hacer una publicidad un tanto obscena, un tanto sexista, un tanto muy llamativa, ¿no? Bueno, pues al final resulta que eso se paga y que una compañía que hace una publicidad hiriente, pues puede tener un éxito temporal, pero al final resulta que la sociedad le retira su apoyo. Y está a punto de quebrar y parece que va a quebrar, ¿no? Es decir, creatividad sí, pero no cualquier ocurrencia, no cualquier idea graciosa que se me ocurra. Son cosas diferentes. Ideas que movilizan, sí. Ideas que nos ayudan a pensar fuera de la cajita, sí. Ocurrencias o pretensiones de escandalizar, no. Y entramos en la última parte, que es la que tiene que ver con los medios. Y aquí sí que podemos hablar de mucha responsabilidad, porque es mucho el dinero, la plata, la pasta, como queráis llamarlo, que nos jugamos, ¿verdad? Pero cuando un directivo acepta un plan de medios que le es presentado por la agencia, está asumiendo la responsabilidad de que vamos a invertir 3 millones de dólares o 1,5 millones de euros o lo que sea en una campaña, y eso es mucho dinero y es mucha responsabilidad. Más o menos en Europa, por cada auto vendido, la inversión en comunicación es del orden de los 800 euros. Es decir, la pieza más cara del auto es la publicidad. Entonces, claro, si somos muy sensibles a controlar los costes de la parte técnica, con más razón tenemos que ser sensibles a controlar los costes de ese intangible que es la comunicación. Pero controlar no significa restringir, significa tomar decisiones muy responsables sobre el plan de medios. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas decisiones del plan de medios no están en tus manos, pero otras sí. ¿Qué decisión está en tu mano? Establecer los criterios generales sobre el uso de medios, qué medios utilizar y qué medios no utilizar, y en qué nivel de inversiones tenemos que movernos. Ya recordéis que el caso que tratábamos en la lección 9, hace relativamente poco tiempo, sobre los medios que podría utilizar preferentemente Häagen-Dazs. Todos son opiniones, las mías y las vuestras, y no siempre eran coincidentes. Pero yo lo que quería poner ahí de manifiesto es que la decisión de utilizar unos medios u otros no es una decisión de agencia, es una decisión de cliente, de la empresa, de Häagen-Dazs. ¿Por qué? Porque en función de sus objetivos podrá determinar qué medios debe utilizar preferentemente
y cuáles no. Si mi política es atraer a consumidores cercanos a mis tiendas, porque eso es lo que me es rentable, entonces deberé utilizar unos medios determinados y no otros. Por el contrario, si yo lo que quiero es granjearme las simpatías de un público joven, pues probablemente, pensando en el futuro, no pensando en las ventas, deba utilizar unos medios diferentes. Es decir, la decisión general sobre qué medios debemos utilizar es una decisión que sí está en tu mano como directivo. Pero lo que no está en tu mano, lo que no está a tu alcance, es la redacción del plan de medios. Es decir, si nuestra publicidad debemos colocarla en tal diario digital o en tal revista digital, en tal soportes de exterior, en tales otros soportes de exterior, en tal programa de televisión o en este otro. Es decir, eso puedes opinar, por supuesto, porque tu dinero es tuyo, ¿no? Pero, es decir, eso conlleva una complejidad técnica que no está a tu alcance. Entender, si mi negocio es local, es decir, mi negocio está en Mérida, o está en Valladolid de Castilla, no en Valladolid de Yucatán. Bueno, si mi ámbito es local, pues hombre, yo que vivo en esa ciudad, probablemente esté en condiciones de determinar, mira, pues yo creo que debemos utilizar estos medios locales, este periódico local, y debemos utilizar los MUPIs o las marquesinas que están situadas en estos barrios. ¿Por qué? Porque en definitiva yo conozco la ciudad y conozco los medios. Es decir, yo sí podría hacerlo sin ser experto. Pero cuando un plan de medios tenga un alcance nacional, un alcance superior a lo meramente local, pues tenemos que confiar la redacción de ese plan de medios a unos expertos que son, precisamente se llaman así, planificadores de medios. Ellos nos confeccionan el plan de medios y tu responsabilidad como directivo es saber leer correctamente los parámetros esenciales del plan y tomar decisión basada en dichos parámetros. Y eso es a lo que nos dedicamos en la lección 10. Si recordáis, lo que veíamos era el plan de medios real, de hace un par de años, que utilizó Ford para el relanzamiento de su ¿cómo se llama? Focus V-Max, ¿no? Una campaña importante que tenía una inversión del orden de los 3 millones de euros aproximadamente, o sea que es dinero, ¿no? Bastante dinero. Y la vimos con mucho detalle, ¿no? Y quizás recordéis que yo os invité a leer el documento empezando por atrás, empezando por los grandes resultados finales. Todo lo demás es interesante también, todo lo anterior es interesante, por qué hemos elegido unos medios o no otros, qué grado de afinidad existe entre mi target y esta cadena de televisión. Eso es necesario, eso es la parte técnica. Para ti lo que te tiene que interesar es la parte final. Y mi pregunta sería, ¿responden estos parámetros a mis objetivos de comunicación? ¿Qué parámetros? Esencialmente cobertura y OTS. Al final los grandes números de un plan de medios son dos. ¿A qué proporción de mi target he llegado con mi comunicación? Y en promedio, ¿cuántas veces me he visto cada una de esas personas? Fijaros que aquí, por ejemplo, menciona que el total estimado es una cobertura del 94%, es decir, Ford considera que a través de esa campaña, esa importante campaña hecha a través de esos medios, ha llegado al 94% de su target, ¿no? Naturalmente, es decir, algunas personas de este target habrán visto el anuncio muchas veces y otras lo habrán visto menos, ¿no? Y de hecho, pues vemos que en televisión tiene una cobertura del 90% con 8 OTS, es decir, cada persona de este 90%, ¿verdad? De este 90% que ha visto mi anuncio por lo menos alguna vez, bueno, lo ha visto una media de 8 veces, ¿no? Yo os preguntaba en esa especie de cuestionario sobre, ¿es bueno que tengamos 50 OTS en publicidad exterior? Tenemos una cobertura interesante, un 30%, pero ¿es necesario que tengamos tantas OTS?
Claro, la explicación que dabais algunos de vosotros es, si yo tengo una marquesina en una calle, las personas que transitan por esa calle pasan muchas veces al cabo de la semana, ¿no? Por lo tanto, tienen la oportunidad de ver la marquesina una vez y otra vez y otra vez. Pero yo, desde el punto de vista de inversión, me pregunto, ¿necesito tantas OTS? ¿Necesito que las personas vean tantas veces mi anuncio? No lo sé. Yo a lo mejor me parece excesivo. A lo mejor tengo una inversión excesivamente grande. Pero la idea es esa, entender estos dos conceptos y tomar decisiones en función de esos parámetros. Es decir, yo soy el que ha definido qué tipo de campaña quiero hacer, yo, la empresa. Y yo soy el que está en condiciones de juzgar si necesito llegar al 90% de cobertura o para mí es suficiente llegar al 50%. Claro, uno puede decir, hombre, siempre es mejor llegar a más que a menos. Bueno, digamos que sí, en líneas generales. Pero a lo mejor mi estrategia es decir, llegar a menos personas, pero llegar a ellos un mayor número de veces. ¿Por qué? Porque yo pienso, imaginemos, es una hipótesis, que mi producto requiere ser expuesto varias veces, ser argumentado, porque es un producto nuevo, que hasta que no has leído sobre él unas cuantas veces no acabas de entenderlo, imaginemos, ¿no? Entonces, a lo mejor mi política es que es preferible invertir en más OTS, aunque tenga menos cobertura. Yo tuve un cliente que era un banco mediano, actualmente es un banco mediano en España, que no tiene dimensión internacional, que tenía una política muy, no digo muy especial, pero muy poco agresiva. No pretendía robar clientes a los otros bancos. Él se apoyaba mucho, por el contrario, en la lealtad de sus clientes. Era, diríamos, un banco de toda la vida, ¿no? Donde sus clientes a lo mejor llevaban 30 años o 20 o 40 años en el mismo banco. ¿En qué consistía su negocio? En sacar más negocio de sus actuales clientes, ¿no? Si una persona resulta que conmigo pues ya tiene un depósito y tiene un plan de un fondo de inversión, bueno, pues ya conseguir que estas personas también tengan conmigo su plan de pensiones o lo que sea. Es decir, vender nuevos productos a los mismos clientes. Consecuentemente, ¿cuál era su política comercial? Pues mucho contacto directo con estos clientes. Por lo tanto, las campañas de publicidad que hacía no pretendían, digamos, captar muchos nuevos clientes. Lo que pretendían era dar, como diría, un respaldo publicitario a las acciones que ellos estaban haciendo con sus clientes. Es decir, que cuando el banco hablaba con sus clientes, con los clientes actuales, de una nueva propuesta, de un nuevo tipo de tarjeta de crédito, esta persona recordar haber visto en prensa o haber visto en televisión, o si es verdad, recuerda haber... Fijaros, el banco utilizaba las campañas de publicidad en exterior y en revistas y en prensa y en televisión como respaldo de las acciones internas que hacía con sus clientes. Eso es una política que no es usual, la mayor parte de los bancos no actúan así, pero lógicamente hace que para ellos fuera más importante las OTS que la cobertura. Solamente tú puedes saber si estos parámetros que tenemos aquí son, diríamoslo así, los que se ajustan a tus objetivos de comunicación. Y te habrás dado cuenta que no he hablado de GRPs, pero también eres muy consciente de que los GRPs, que es el número de impactos, lo que diríamos habla de la intensidad de campaña, no es sino el producto de cobertura por OTS, es decir, multiplicamos 90 por 8 y resulta 720. Si yo conozco la cobertura y frecuencia, los GRPs son un dato añadido, pero que no añade nada de particular sobre cómo es mi campaña. Y podríamos también preguntarnos si eres capaz de entender este óptico
y es capaz de entender por qué esta pauta de medios, por qué esta gradación en la que observas que los GRPs, o sea, la intensidad de campaña que estamos teniendo en televisión decrece cada semana. ¿Eso es voluntario? ¿Es adecuado hacerlo así? ¿Y por qué los medios online se planifican después prácticamente de haber acabado los medios convencionales? Tienes que ser capaz de entender eso, tienes que ser capaz de penetrar esas 2 o 3 páginas del plan de medios, que no son más, las que te interesa entender bien son las 2 o 3 últimas páginas, ser capaz de entenderlas y a partir de ahí tomar la decisión de si efectivamente debemos utilizar esta pauta de medios. Es conveniente que hagamos una inversión decreciente en televisión a lo largo de las semanas y es conveniente que utilicemos determinados medios online, los utilicemos después de los medios convencionales. Los medios convencionales diríamos que es la comunicación que derriba murallas y los medios, diríamos, de Internet son la infantería que toma posesión de la ciudad. Llamémoslo así, ¿no? ¿Vale? Y eso es un poco lo que se te pide. Y lo que en tu formación me gustaría que todavía crecieras un poco más. Ser capaz de entender las páginas esenciales, las últimas, de un plan de medios, entenderlas bien, comprender su significado y a partir de ahí desarrollar tu capacidad de tomar decisiones para aprobar o desestimar. Y nos queda una última consideración sobre las redes sociales. Las redes sociales, de las que no hemos hablado formalmente en clase, no son un medio más. No es un medio nuevo. En este sentido, Internet Display sí es un medio más. Es decir, el que yo coloque mis anuncios, mis banners, en un periódico papel o en la versión digital, no tiene mucha diferencia. Es simplemente un medio complementario. Pero lo que hagamos en las redes sociales no es un medio más, sino que en el fondo delata o expone una actitud de las marcas hacia sus públicos. Las redes sociales son esencialmente, como diría yo, enredarse con mis públicos. Perdona un poco el juego, ¿no? Redes y enredarse, ¿no? Es entrar en conversación con los públicos. Alguien definía que las redes sociales no es un grupo de compradores, sino que es un grupo de opinadores. Los opinadores opinan, y los opinadores pues se posicionan a favor y en contra de las marcas. Los públicos en televisión no son así. Los públicos en televisión están en su casa y mi anuncio podrá o no gustarles, pero no tienen opinión, o al menos no expresan opinión. Lo que hacemos en las redes sociales provoca instantáneamente, bien lo conocéis, un flujo, un aluvión de opiniones, respuestas. ¿Por qué? Porque yo he abierto una conversación. Naturalmente, ¿qué ventaja tiene esa conversación que al final desarrolla más los lazos con mis públicos? Es decir, unos amigos con los cuales yo hablo mucho, unos amigos con los que tengo mucha confianza, unos amigos con los cuales salgo para tomar algo o compartir actividades, son unos amigos con los cuales tengo una relación mucho más estrecha que con aquellos amigos a los cuales solo veo ocasionalmente. Las redes sociales son efectivamente un modo de crear relaciones intensas, continuadas con mis públicos. Y cuando digo mis públicos, me refiero no solamente a mis consumidores o mis clientes, sino todas aquellas partes de la sociedad que de alguna manera estén implicadas o interesadas en mi marca. Hay que diferenciar claramente las estrategias de comunicación entre lo que llamaríamos redes de amigos de las redes de afinidad. La esencial diferencia que hay entre Facebook, lo conocéis bien esto, ¿no? Entre Facebook y Twitter, es que en Facebook yo me reúno con gente con la que tengo alguna relación previa. Son mis amigos, son mi familia, son mis hermanos o son mis clientes. Y como somos más o menos amigos, podemos decirnos las cosas de una manera más amable y no esperamos grandes rechazos dentro.
un canal de Facebook con mis clientes, indudablemente es una red amistosa, compartimos muchas cosas. Twitter, por el contrario, es una red de afinidad, es una red donde se encuentran personas que no se conocen de nada, que no tienen ninguna relación entre sí, pero que han descubierto que tienen afinidad o intereses comunes. Es decir, caramba, resulta que yo de pronto me encuentro que estoy tuiteando o estoy siguiendo a una persona que, como yo, tiene mucha afición en la rehabilitación de castillos medievales. No le conozco de nada, pero he tropezado con alguien, o he tropezado con alguien que, como yo, resulta que tiene pues un sentimiento anticapitalista contra las grandes multinacionales. Es decir, claro, evidentemente que una marca esté presente en un tipo de marcas u otro significa actitudes y estrategias de comunicación bien distintas. Las primeras son relaciones amistosas, son relaciones de colaboración. Las segundas son mucho más redes en las que las presencias pueden ser más, diríamos, sensibles a los rechazos. Las relaciones, las redes sociales, en definitiva, para las marcas representan un compromiso mayor que el compromiso que tienes en cualquier otro medio. Yo decía, en televisión yo puedo emitir un anuncio y puede no gustar el anuncio, pero no pasa nada. No pasa nada por dos razones. Primero, porque el consumidor o el espectador no puede opinar, y en segundo lugar, porque el espectador, en el fondo, pues le da igual que el anuncio sea bonito o feo. No le... Pero cuando hacemos algo a través de las redes sociales y llegamos al móvil de una persona, esa persona siente como si yo le estuviera hablando a él y solo a él. ¿Os dais cuenta el pequeño matiz? Y siente que lo que yo le estoy diciendo le enoja, le irrita o le complace a él. Es decir, las redes sociales, aunque movamos millones de personas, siempre se perciben como algo, digamos, individual y bilateral. Esta marca me dice esto, me ha enfadado. Es lo curioso. Por lo tanto, cuando una marca quiere ser activa en redes sociales, tiene que ser consciente, uno, que tiene que aprender a conversar de manera distinta, como hacía en los medios convencionales. Y eso exige que, aunque todos seamos más o menos usuarios de redes sociales, una absoluta necesidad de gestión profesional. El comunicador que tengamos, o sea, el comunicador que esté en mi empresa, como responsable de esa relación con los públicos, tiene que ser un auténtico comunicador profesional. No basta un chico que es muy activo en redes sociales y que es muy gracioso. No, porque ese puede que no entienda bien cuál es la naturaleza, el sello de mi marca. Necesito a alguien que tenga criterio, pero al mismo tiempo que sepa utilizar los mismos lenguajes que utiliza la calle. Esta fotografía que tengo aquí es de un tipo curioso. Tal Carlos ha sido hasta hace pocas semanas el Community Manager de, fijaros qué institución, la Policía Nacional de España. Bueno, pues resulta que este tío ha conseguido que el Twitter de la Policía Nacional sea el más seguido de toda España, con una enorme popularidad y además popularidad positiva. Fíjate, conseguir, ¿verdad?, que un canal de redes sociales de la policía tenga un número altísimo de seguidores y además que haya provocado simpatías. ¿Por qué? Porque es un buen comunicador. Porque ha hablado con naturalidad, porque ha hablado el mismo lenguaje que utiliza la gente joven, porque ha dado consejos u opiniones no con el lenguaje de los dueños y los maestros y los padres, sino con el lenguaje de la calle. Y es curioso porque que esta persona, este Carlos, que se ha hecho enormemente popular entre los chicos, pues resulta que es el primer caso que conocemos de Community Manager que cambia de empresa porque se ha ido a una empresa muy grande que lo ha contratado, ¿no? Es decir, igual que se contratan los futbolistas y te llevas a los cracks o a los mejores creativos, te los llevas de una agencia a otra, bueno, pues es la primera vez que un crack, un auténtico, un máquina, ¿no?, en su terreno, pues ha sido contratado por una empresa muy grande, ¿no? Es decir,
este individuo ha hecho algo que hubiera parecido imposible. Se puede conseguir que una institución como la policía se gane las simpatías de una amplia capa de población, especialmente de población joven. Eso parecería imposible. Pues este lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque ha sabido hacer de su relación a través de las redes una auténtica conversación, no un mandato, no un lenguaje de maestro, de profesor sino de cordialidad, de simpatía, y eso es gestión profesional. Y en dos palabras, para acabar, fíjate, no hemos hecho más que pinceladas de repaso, ¿verdad? Pero, en primer lugar, gracias por asistir y deciros que mañana o pasado, todo lo más tarde, colgaremos el vídeo de esta sesión y a mí me gustaría que, más que un repaso, fuera una oportunidad de que seguir penetrando un poquito más, seguir profundizando un poco más en los conceptos que he tratado de recordar aquí. Son conceptos sencillos, pero estoy seguro de que alguno de vosotros todavía tiene algunas dudas. Pues mira, en este foro y durante estos días en los que todavía no está abierto ningún otro módulo, pues estoy a vuestra disposición para resolver las dudas o las aclaraciones que podáis tener sobre estas cuestiones.